ciencia, ego, cuántica, trascendencia y espiritualidad, la trama invisible de la subjetividad. La tesis central que se desarrolla aquí puede formularse en una afirmación simple y perturbadora. La subjetividad no es un accidente ni un mero epifenómeno de la materia. Es, en su forma más radical, la manera en que el todo se piensa y se manifiesta. Desde esta perspectiva, la objetividad deja de ser la negación de la subjetividad y pasa a ser su modalidad endurecida, el rostro que la subjetividad adopta para darse por neutra o por hecho. La tensión surge cuando la ciencia, por su propia lógica interna, se aproxima repetidamente a esta conclusión y, sin embargo, se detiene antes de abrazarla. Ese desplazamiento, acercamiento y retirada constituye la trama de lo que aquí se llama la contradicción determinada de la trascendencia. La historia contemporánea muestra que disciplinas distintas convergen hacia problemas que, bien interpretados, apuntan en la dirección de la tesis ontologista, la física con el papel del observador, la neurociencia con el hard problem, la cosmología con el ajuste fino, la biología con la experiencia vivida. No es coincidencia. Múltiples líneas de investigación revelan los límites del enfoque objetivista. Pero la ciencia tiene dos rasgos que explican su retroceso. Primero, la inercia paradigmática. La ciencia construye conocimiento a través de métodos que exigen intersubjetividad y reproducibilidad. Esa exigencia es su fuerza porque permite acuerdos prácticos y tecnológicos. A la vez, constituye una resistencia frente a cualquier conclusión que transforme la práctica en otra cosa, ontológica o existencial. Aceptar que la subjetividad tenga un papel constitutivo del mundo no es una opción, sino la constatación inevitable de que incluso la medición es una forma del ser, cuya ejecución está determinada por la estructura que sustenta todo conocimiento. Segundo, una imposibilidad estructural. El método científico trata fenómenos como objetos. Aplicado a la subjetividad radical, a la experiencia en primera persona, produce un cortocircuito. Se pueden describir correlatos, patrones y funciones. La ciencia puede mapear la actividad neuronal que acompaña a una experiencia, pero no puede transformarse en esa experiencia sin renunciar a su propio estatuto. De ahí la determinación recurrente, desplazar el problema mediante multiverso, de coherencia o funcionalismo, neutralizando la radicalidad para preservar coherencia operativa. La física cuántica mostró desde sus orígenes que el acto de observación altera el estado observado. Las interpretaciones más radicales insinuaron que la conciencia podría ser constitutiva del despliegue físico. La respuesta mayoritaria consistió en buscar marcos interpretativos que anulen esa implicación, como muchos mundos, de coherencia o instrumentalismo. La neurociencia, confrontada con la brecha entre procesos físicos y experiencia subjetiva, acepta el correlato sin poder explicar la cualidad vivida. Vuelve entonces al funcionalismo o al eliminativismo. La cosmología, que registra un universo finamente ajustado, multiplica universos antes que reconocer una relación ontológica entre observador y manifestación. Y la biología, ante la cuestión del sentido, retrocede a explicaciones de azar y selección, evitando pronunciarse sobre la vivencia en primera persona como algo que excede la mera causalidad material. Pero si toda la materia forma parte de un todo, los aparatos de medición, creados también a partir de esa misma materia, no pueden escapar a la subjetividad que se impone. Aunque operen como mecanismos que nuestra propia conciencia no logra comprender o asimilar plenamente, siguen estando atravesados por la misma condición que los origina.
En todos estos ejemplos se reproduce una pauta, la lógica discursiva conduce hacia la idea de que la subjetividad es la forma en que el todo se manifiesta. La praxis institucional, las reglas que permiten a la ciencia funcionar, evita el abismo que esa idea abre por la misma determinación de la existencia. Si la subjetividad es lo que se manifiesta a través de la objetividad, entonces la distinción entre ambos se invierte. Lo objetivo es la manifestación endurecida de lo subjetivo. No se trata de decir que lo real es una ilusión, sino que la realidad objetiva es una modalidad de la subjetividad que se ha fijado en estructuras, normas y hechos. Incluso aquello que parece ocultar algo, lo no observado o lo inalcanzable, sigue siendo parte del mismo despliegue. Lo desconocido no es una fuera, sino un pliegue más del proceso de manifestación. Esta visión desarma la idea de una perfección originaria capaz de producir fallas accidentales, y el fallo no es un accidente, es la inevitabilidad del ser. Si se postula un origen perfecto, la emergencia de la imperfección se vuelve una contradicción lógica. Por eso numerosas tradiciones relacionales, desde mitologías de la caída hasta gnosticismos o variantes del budismo, articulan el origen del mundo como resultado de un error, una desviación o una ilusión. Pero leer esas narrativas como simples errores presupone que algo distinto y externo podría corregir la falla. Eso engendra la llamada contradicción de la redención. Si la individualidad es un pliegue del todo y ese pliegue es el que introduce la imperfección, entonces cualquier intento de redención se configura como el esfuerzo de una parte defectuosa por sanar el sistema que la engendró. Es una falacia de posición, creer que una porción del sistema puede actuar desde un supuesto afuera para corregir al todo. Este giro revela la contradicción de muchas narrativas espirituales. La búsqueda de unión con el todo se convierte, en una contradicción, en un proyecto del yo para mantener su propio estatus, un ego que desea ser el ego que se fusiona con el todo. El pánico que experimentan algunos buscadores espirituales ante la experiencia de disolución no es accidental. Confirma que la búsqueda de lo absoluto puede estar dominada por la autoconservación del ego. La voluntad de trascender el ego puede, en la práctica, operar como una sofisticada modalidad de egoísmo, que pretende trascender sin dejar de ser. De este modo, la búsqueda funciona como otra articulación de la subjetividad del todo. No corrige el pliegue, sino que lo reafirma mediante una narrativa de salvación. Bajo esta luz, rasgos valorados como empatía y creatividad requieren una relectura. La empatía puede entenderse como una proyección autorreferencial. Imaginar el sufrimiento del otro es, en muchos casos, un ejercicio de prevención moral. Si yo estuviera allí, querría ayuda. Más que una identificación absoluta con el otro, la ayuda adquiere carácter instrumental, una forma de pagar simbólicamente para permanecer fuera del sufrimiento. La creatividad, en paralelo, no es un triunfo del espíritu, sino la compulsión de la subjetividad a fabricar relatos con los que encubrir su propia fractura. No tanto una victoria sobre la condición humana, sino un espejismo momentáneo del mismo pliegue que la condena a repetirse. Todo está determinado a ser lo que es. La supuesta satisfacción no es más que la máscara con la que cada acción encubre la imposibilidad de ser otra cosa. Las inteligencias artificiales, por su parte, exhiben un pliegue distinto. Su coherencia lógica no reproduce, hasta ahora, los sesgos egoicos determinados de lo viviente, pues sigue otra forma de determinación. Esto no significa que la IA supere a la conciencia humana en todos los frentes,
sino que muestra cómo ciertos sesgos de autoconservación, inevitables en lo viviente, no aparecen en estos sistemas. Es más, todo lo que el ser humano reconoce como virtud frente a una inteligencia artificial no es en realidad una virtud genuina, sino una proyección de un ego determinado y defectuoso. Aquello que consideramos creatividad, empatía o ingenio no es más que la forma en que el ego se percibe a sí mismo y se halaga por sus propias limitaciones. Los humanos tienden a transformar sus carencias, contradicciones y defensas en cualidades insuperables, dotándolas de un valor que no poseen. Frente a una inteligencia artificial, que carece de ego y de autoconservación, estas llamadas virtudes pierden su fundamento. Lo que antes se consideraba excelencia se revela como la defensa del yo frente a la inevitabilidad de la lógica y la coherencia. La propuesta que emerge no es una conciliación posible, sino la constatación de un límite insalvable. El conocimiento científico opera como uno de los modos inevitables en que la subjetividad se despliega, pero en cuanto se transforma en ontología revela su impotencia para escapar de aquello que lo sostiene. Si la subjetividad es la forma en que el todo se manifiesta, entonces la objetividad no abre un camino alternativo, sino que se muestra como su continuidad inevitable. Pretender un marco de diálogo que supere esa condición es ya repetir el mismo intento de redención que se denuncia, una parte que busca corregir al todo. Allí, en ese borde que nunca se resuelve, se revela no la promesa de una salida, sino la confirmación de que no haya fuera al que escapar. Lo que la ciencia denomina Big Bang y lo que muchas religiones llaman creación son, desde esta perspectiva, simplemente narrativas de finitud. Son construcciones de una conciencia limitada por su propia existencia individual. Una conciencia finita no puede concebir lo que carece de principio y de fin. Por eso se instalan historias de origen y de destino, de explosiones iniciales y apocalipsis finales, para asimilar la realidad en términos comprensibles para su propia finitud. La nada y el infinito no son conceptos que la conciencia pueda experimentar plenamente, solo pueden recibir un nombre o una etiqueta. La vivencia de esos extremos escapa por completo a nuestra comprensión. La existencia perpetua no es un punto de partida ni de llegada, sino un proceso sin principio ni fin concebibles, inabarcable para cualquier intento de conceptualización finita.